Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Chiri. Voy a hacer la presentación de la práctica número 2, determinación del calor específico de un metal. Esto para la materia de laboratorio de físico-química. Para continuar, daremos una pequeña introducción de algunos conceptos necesarios que se desarrollarán al transcurso de la presente diapositiva. Normalmente existe una confusión en lo que es la capacidad calorífica y el calor específico. Acá podemos observar en el primer recuadro que la capacidad calorífica es la razón de la capacidad de calor suministrada al correspondiente incremento de una temperatura, es decir, el calor sobre un incremento de temperatura. A su vez, ¿qué es el calor específico? El calor específico resulta ser la capacidad calorífica por unidad de masa de un cuerpo formado por dicha sustancia, según Szymanski en 1957. En esta ecuación puede ver claramente que el calor específico representado por C es la capacidad calorífica sobre una unidad de masa, ¿no? Es importante también señalar que ni la capacidad calorífica ni el calor específico de un material es constante, sino que depende de la situación del intervalo de temperatura. La ley de enfriamiento. La ley de enfriamiento planteada por Newton indica que la temperatura de un cuerpo cambia a una velocidad que es proporcional a la diferencia de las temperaturas entre el medio externo y el cuerpo. En el caso del calorímetro, cuando un líquido contenido en un calorímetro recibe calor o energía, lo absorbe, pero también las absorben las paredes del calorímetro. Lo mismo sucede cuando se pierde energía, ¿no? Por eso es importante la determinación de la constante de enfriamiento del calorímetro. Objetivos. Como objetivo general tenemos la determinación de diferentes constantes térmicas en un calorímetro adiabático casero, que previamente habíamos construido en la práctica 1. Objetivos específicos. Está determinar las constantes de enfriamiento del calorímetro casero. Como segundo objetivo específico tenemos la determinación del equivalente en agua del calorímetro. Como tercer objetivo es determinar el calor específico de un metal desconocido por medio de un calorímetro adiabático casero. Materiales, equipos y reactivos utilizados. Para la presente práctica se utilizó el calorímetro casero, una probeta de 100 ml, un termómetro ambiental, un termómetro de mercurio para determinar las diferentes temperaturas, unas jarras plásticas, agua, agua normal, una pequeña pieza de metal que nos iba a servir como objeto de estudio, unas varillas para remover, un cuaderno de anotaciones para registrar los diferentes cambios de temperaturas y a diferentes tiempos, un cronómetro y una calculadora, ¿no? Y también una balanza. Desarrollo experimental. En la siguiente diapositiva vamos a dar una pequeña explicación de los pasos que se han seguido, ¿no? Está desarrollada en tres partes. En la primera realizaremos la determinación de la constante de enfriamiento del calorímetro. Para ello se calienta agua en un recipiente metálico y posteriormente se lo lleva a una temperatura de 30 grados centígrados y un volumen de 30 ml con ayuda de una probeta. Posteriormente se registró la temperatura ambiental al momento de realizar el experimento. Se introduce el agua caliente al calorímetro y se tapa y registra la temperatura, como se puede ver en la imagen. Se toma la lectura de la temperatura del agua en el calorímetro durante aproximadamente 20 minutos a intervalos de 1 minuto. Posteriormente se determina la constante de enfriamiento para cada conjunto de datos y se saca posteriormente también el promedio con ayuda de la siguiente fórmula, en donde podemos ver T es el tiempo en el que ha alcanzado el equilibrio, Tf es la temperatura final y T sub 0 es la temperatura inicial y T sub A es la temperatura en el ambiente. Determinación del equivalente del agua del calorímetro. Se han seguido los siguientes pasos. Se introdujo en el calorímetro 250 ml de agua fría a una temperatura de 15 grados centígrados, como se ve en la imagen. Se introdujo 100 ml de agua caliente posteriormente a una temperatura de 35 grados. Al momento de realizar la remezcla se controló el
tiempo en el que se alcanza el equilibrio térmico, la cual corresponde a la temperatura aparente, ¿no? Con un cronómetro se realizó esto. Se calcula luego la temperatura final real, ya que la anterior era la temperatura aparente. Utilizando la fórmula anterior, un balance calórico, se obtiene la temperatura final, considerando la constante de enfriamiento determinada anteriormente. Posteriormente, se halla el equivalente del agua del calorímetro realizando un balance calórico, ¿no? Y acá podemos ver la ecuación utilizada, ¿no? Como la determinación del calor específico de un metal. Se ha seguido los siguientes pasos. Se introdujo un volumen aproximado de 200 ml de agua fría a una temperatura de 15 grados centígrados en el calorímetro. En este caso se han escogido volúmenes diferentes dado que la capacidad de nuestro calorímetro era de 350 ml, ¿no? Posteriormente se pesó un trozo de metal el cual se pretendía determinar el calor específico, el cual era de 1.92 gramos. Se introdujo el metal en un recipiente que tiene agua hirviendo. Se dejó que el metal alcance la temperatura del agua. Acá se puede ver que a través de un cordón se sostuvo al metal y se lo introdujo en un recipiente para que alcance la temperatura de ebullición. Se evitó que el metal tuviera contacto con las paredes para evitar que esto alterara los resultados, ¿no? Se introdujo posteriormente rápidamente la pieza de metal en el calorímetro, evitando que tenga contacto con las paredes del calorímetro, ¿no? Como se ve acá en esta imagen, ¿no? Se tapó el calorímetro y se registró la temperatura y tiempo en el que se llega al equilibrio térmico. Se halla la temperatura aparente, a partir de ella se determina la temperatura real y con un balance calórico se determinó el calor específico del metal. En este cuadro vemos los cálculos y resultados obtenidos. A la izquierda pueden ver toda la serie de datos obtenidas durante este experimento, ¿no? En esta primera etapa, que era para determinar el constante de enfriamiento del calorímetro. La temperatura inicial era de 30 grados centígrados, temperatura ambiente de 24 y el tiempo que se realizó fue de 20 minutos. La constante de enfriamiento resultante es la siguiente. A su vez se realizó la siguiente gráfica, en donde podemos ver que a partir de los 30 grados centígrados, que era la temperatura inicial, se llegó hasta los 29,5 grados centígrados durante los 20 minutos. Se puede ver que durante cierto tiempo la temperatura se ha mantenido constante y a determinados momentos ha decrecido, formando un decrecimiento. Se puede ver que en 20 minutos se ha logrado perder 0,5 grados centígrados, ¿no? En la parte B, la determinación del equivalente de agua del calorímetro. Se ha tenido en cuenta los siguientes datos iniciales. El agua caliente tenía una temperatura de 35,4 grados centígrados. La temperatura del agua fría era de 13,2 grados centígrados. El volumen del agua era de 100 ml, el volumen del agua fría era de 250 ml. Se ha hecho la corrección dada que la densidad a determinadas temperaturas nos da una masa diferente, ¿no? Acá podemos ver las masas ya calculadas con las densidades. La temperatura final aparente ha sido de 19,6, la temperatura ambiental de 25,6, el tiempo en el cual ha logrado el equilibrio ha sido de 45 segundos, su equivalente a 0,75 minutos. Se ha utilizado esta fórmula para hallar lo que es la temperatura final real. Como podemos ver, introducimos los datos obtenidos anteriormente de la alfa y la temperatura final real es de 19,4. Posteriormente se determina lo que es el equivalente en el agua utilizando esta fórmula con un balance calórico en el cual el único dato que no teníamos era la constante pi. Despejamos la constante y obtenemos el resultado. El equivalente vendría a ser 6,68 calorías grados centígrados. En la parte C determinamos el calor específico de un metal, para el cual a la izquierda tenemos los datos iniciales, la temperatura del metal, la temperatura del agua fría, que era 15 grados centígrados, el volumen del agua fría, que era de 100 ml. Nuevamente se ha hecho una corrección en el agua fría
de acuerdo a la densidad, a esa temperatura de 15 grados y es de 99,919 gramos. La temperatura final aparente a la cual se ha llegado el equilibrio era de 15,6 grados, la temperatura ambiental 26,8, el tiempo en el que igual se ha registrado el equilibrio ha sido 30 segundos y nuevamente se ha calculado la temperatura final real a partir de una temperatura final aparente, que era de 15,6, utilizando las siguientes ecuaciones. Y por último se realiza un balance calórico para determinar la capacidad, el calor específico del metal. Lo despejamos y reemplazamos los datos y nos da un valor de 0,39 calorías sobre grado centígrado. Para concluir, daremos algunas conclusiones. Se logró determinar la constante de enfriamiento del calorímetro casero, el cual era de menos 0,0043 1 sobre minuto. Se realizó una gráfica donde se evidencia que el calorímetro llega a perder aproximadamente 0,5 grados centígrados en un periodo de 20 minutos, lo que nos parece aceptable para hacer un calorímetro casero. Se calculó el equivalente en el agua del calorímetro, el cual fue de 6,68 calorías sobre grado centígrado. Se determinó el calor específico de un metal desconocido, el cual fue de 0,39 calorías grados centígrados. El valor resulta ser un poco alto, es posible que se deba a la poca masa del metal, ¿no? La cual era de 1,92, lo cual tal vez ha influido en la correcta determinación del calor específico del mismo, ¿no? Y acá concluiría la exposición de la presente práctica. Gracias.